Bienvenidos. En el siguiente vídeo vamos a planificar la resolución del caso práctico que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Cuyo enunciado tenéis disponible en la plataforma de educación. Echadle un vistacito al enunciado. Si no lo habéis hecho, es el momento de leerlo ahora. Así que dadle pausa al vídeo, leedlo, entendedlo y ahora vamos a resolverlo. Bien, lo ideal sería que este enunciado lo fuéramos resolviendo, implementando directamente sobre máquinas virtuales con Windows Server 2016, con Windows 10 o Windows 7, que ya sabéis que consume menos recursos. Pero claro, debido a la situación en la que estamos y ya que es bueno que primero pensemos antes de actuar, que tengamos muy claro cómo utilizar las herramientas que tenemos disponibles en el servicio de directorio de Microsoft, Active Directory, vamos a resolver primero el caso práctico utilizando una planificación. Para ello, bueno, pues podríamos utilizar un cuaderno, unos folios, etcétera, o en este caso yo voy a utilizar una herramienta informática que es de uso de propósito general, bueno, propósito general, que son las hojas de cálculo. Voy a utilizar una hoja de cálculo en la que tengo una serie de pestañas, una serie de hojas dentro del documento de la hoja de cálculo, y ahí voy a ir planificando e insertando los distintos elementos que voy a necesitar y la configuración de los equipos que voy a tener en mi arquitectura cliente-servidor con un servicio de directorio basado en Active Directory. Bien, bueno, pues aquí nos dicen que en una empresa llamada Infopacense, que se trabaja en un servicio técnico informático, que en esta empresa trabajan una serie de empleados divididos en 3 departamentos. Bueno, lo de los departamentos ya nos está indicando, nos está dando una división que se utiliza en la empresa para agrupar usuarios. O sea, esto tiene toda la pinta de que se va a convertir en grupos del dominio de ámbito global, ¿vale? Porque representan a una organización interna de la empresa. Bien, dice que en la empresa se utilizan 8 equipos informáticos, ¿vale? Ahora mismo hay 8 equipos con Windows 10, ¿vale? Es un sistema operativo en red cliente, fenomenal. Y que existen una serie de recursos compartidos, como directorios compartidos e impresoras. Tanto los equipos como los recursos compartidos están conectados a través de una red de red local privada que tiene salida a internet a través de un enrutador proporcionado por un ISP. El enrutador tiene asignada la primera dirección IP de la red, ¿vale? Eso es importante. Ya sabemos cuál es la dirección IP del enrutador, ¿vale? De la salida de internet. Y además nos está proporcionando ahora mismo, en la arquitectura que existe ahora mismo, en la que es una red entre iguales, ¿vale? Hay un montón de Windows 10 que están conectados en una red entre iguales, no hay un servidor, no hay un servicio de directorio como Active Directory. Este routador también proporciona servicio DNS. La red que se está utilizando actualmente es esta, 192.168.150.024. Bueno, pues en principio, con las características que tiene nuestro sistema, podemos continuar utilizando esta red, ¿vale? Y ya sabemos que la primera dirección de esta red está asignada en el enrutador. Dice, se desea instalar y configurar un dominio Active Directory para organizar y facilitar la administración de toda la red, de los recursos disponibles de la misma. Para ello se hará uso de un servidor donde se instalará Windows Server 2016 haciendo de controlador de dominio de la empresa. Bien, aquí nos dicen los empleados que tenemos. ¿Vale? Hasta aquí lo que nos está diciendo es que tenemos que instalar un Windows Server 2016, una Standard Edition. En este caso vamos a configurar un dominio, ¿vale? Va a ser el controlador de dominio. El dominio pues tendrá que ver con el nombre de la empresa, ¿vale? Infopacense. Lo que sea, ¿vale? Y aquí nos da información sobre los empleados. Si os fijáis, nos está diciendo los departamentos, lo que os decía antes. Estos van a ser grupos globales, ¿sí? Porque los grupos de dominio de ámbito global sirven para representar agrupaciones que ya están en la empresa. Dice que se desea configurar el sistema de forma que sea lo más flexible posible y que facilite las tareas de administración, dado que se prevé que en un futuro cercano la empresa crezca al fusionarse con otra empresa del sector, ampliando el número de empleos drásticamente. De empleados, perdón. Bueno, ahora mismo tenemos ¿cuántos equipos? 8 equipos. 8 equipos. Vamos a 8 equipos. Si esto amplía, pues habrá más equipos. Entonces, en principio, podríamos pensar en un Windows Server estándar, precisamente no en un data center. Un data center quizás se nos salga, sino empresas medianas, más, porque bueno, pues va a crecer la empresa y puede que tengamos más de 25 equipos perfectamente, ¿vale? Habría que estudiarlo, pero en principio, y además como estamos en un caso práctico en el que la idea es que trabajemos con estándar, pues estándar. Para facilitar la creación de cuentas de usuarios se pide crear plantillas de usuarios para cada uno de los departamentos. Y esto es fundamental. Mirad, las plantillas de usuarios en empresas medianas grandes donde vamos a tener un montón de usuarios y que estos usuarios van a compartir una configuración común en función del departamento al que pertenezcan o a la agrupación en la que estén. El uso de plantillas es fundamental. Porque creamos una plantilla de usuarios, la configuramos y después el resto de usuarios de cada grupo los creamos a partir de esa plantilla, ¿vale? Entonces, vamos a crear plantillas de usuarios y después ya copiamos los usuarios a partir de esas plantillas, ¿vale? Nos dice que todos los usuarios tendrán perfiles móviles importantes y directorio de datos. Esto es muy importante,
¿vale? Todos. Como nosotros vamos a trabajar con plantillas, primero creamos las plantillas, ¿vale? Creamos estas plantillas y las creamos con perfil móvil y directorio de datos, ¿vale? Dice en el servidor que se conectará automáticamente a la unidad X. Fenomenal, la unidad X, ¿vale? Dice, dependiendo del departamento al que pertenezca, los usuarios tendrán ciertas limitaciones. Bien, importante. Aquí tenemos limitaciones. Son limitaciones de tiempo, no de equipo. Es decir, cualquier usuario en principio puede utilizar cualquier equipo, pero tienen limitaciones de horario. Por ejemplo, marketing solo podrá trabajar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 y de 5 a 8, ¿vale? Que no se nos olviden las limitaciones de tiempo. Muy bien, y como tenemos muchos usuarios, lo que he dicho, vamos a utilizar plantillas de usuarios. Debemos crear las siguientes plantillas, ¿vale? Y esto es muy importante. Vamos a trabajar con estas plantillas. Sí, y cada una de estas plantillas la configuraremos con estos requisitos. Por ahora este es el enunciado, es simple, ¿vale? Y la idea es que planifiquemos. De hecho, si lo volvemos a leer y ahora vamos anotando las cositas en nuestra hoja de cálculo, pues veréis como la planificación es bastante sencilla, ¿vale? Bien, pues vamos a ello. Esta sería la hoja de cálculo. Lo primero que tenemos que tener claro cuál va a ser el nombre del dominio. Pues hombre, Infopacense. ¿Vale? .x. ¿Por qué .x? Hombre, porque estamos jugando en una intranet, no vamos a tener salida de internet. Si tuviéramos salida de internet tendríamos que contratar un dominio, tendríamos que tener una dirección IP estática, posiblemente tendríamos que montar una DMZ para que nuestros servidores tengan conexión al exterior pero que no entren en la red privada, se complicaría. Y como el objetivo de este caso práctico es montar una arquitectura de red en una red privada, no nos vamos a complicar la vida ahora mismo, ¿vale? Infopacense.x, ¿sí? Vamos a poner un segundito en negrita. Perfecto. ¿Nombre del controlador de dominio? Pues como siempre, un nombre que sea significativo. Domain controller y cortito. 01, porque es el primero. Nombre FQDN del domain controller. Pues dc01.infopacense.x. ¿Por qué? Bueno, pues esto ya lo hemos estudiado en la teoría. Tenemos el nombre del equipo, punto el separador y ahora infopacense.es, que es el nombre del dominio. Este es el nombre del equipo, que será resuelto por el servidor DNS cuando ya tengamos instalado el controlador de dominio, el rol de servicio de dominio de Active Directory, que hará que se instale, si no existe, un servidor DNS. Alguien puede pensar, ostras, pero si ya tenemos un servicio DNS en el router. Sí, pero el servicio DNS del router es un servicio DNS caché. Lo que hace el router es recibe peticiones de resolución de nombre y las reenvía a internet, ¿vale? ¿Sí? Nosotros necesitamos resolver los nombres de dominio de nuestro dominio, ¿vale? Así que cuando instalemos el rol de servicio de dominio de Active Directory se instalará también un servidor DNS. Bien, información de red. ¿Cuál es la dirección de red? 192.168.150.0. ¿Cuál es la máscara de su red? 0/24, así que la máscara tiene 24 bits para red y subred. Como es clase C no tiene subredes, 255.255.250. Puerta de enlace 192.168.150 y nos dijeron que era la primera dirección, 1. Y aquí es donde viene, ostras, algo que tendremos que modificar, porque nos dice servidor DNS del dominio. Del dominio, vale, entonces no hay que modificar nada. Pues ahora mismo no lo sé, ¿vale? Porque el servidor DNS del dominio va a ser el servidor DNS, es decir, la dirección IP donde esté el servidor DNS que resuelva este dominio, infopacense.x. No lo sé todavía. ¿Por qué? Porque todavía no he configurado la red de mi equipo, ¿vale? Configuración de red. ¿De quién? Pues del equipo servidor, ¿vale? Configuración de red del servidor. Muy bien. ¿Qué dirección IP va a tener? 192.168.150 y la 1 no puede ser, porque la 1 está ya reservada. Entonces, sabéis que siempre bueno, ahí es un convenio, se suelen asignar a los servidores o a los equipos que tienen una dirección IP estática bien definida dentro de la empresa, habitualmente los servidores, direcciones IP que están dentro de las primeras direcciones IP de la red o las últimas. Como la primera la tenemos cogida y no sabemos cuántas utiliza porque estamos con VirtualBox, la verdad que estamos haciendo un caso práctico, pero que si lo vamos a implementar vamos a trabajar con VirtualBox o con cualquier sistema de virtualización, no sabemos en una red NAS qué direcciones IP están ya reservadas. Podríamos ponerle las 10 perfectamente, ¿vale? Suponer que de la 1 a la 10 o de la 1 a la 9, sin contar la 10, pues bueno, pues las puedo utilizar VirtualBox y le damos la 10 o la 20 o la 100, ¿vale? A mí me gusta utilizar la última, ¿vale? ¿Por qué me gusta utilizar la última? Pues porque si las primeras, como es el caso, en VirtualBox están cogidas, yo ahí no tengo problema. La última dirección IP de la red, 254, ¿vale? Bien, máscara de su red, 255.255.255.0. Puerta de enlace, 192.168, la primera dirección IP de la red, la 1. Servidor DNS, ostras, y aquí volvemos a lo mismo. Claro, al principio no lo sé, hasta que no instale el controlador. Vale, vamos a suponer que ya lo hemos instalado. ¿Vale? Si ya está instalado el Active Directory, el rol de servicio de dominio de Active Directory, esta será la dirección IP DNS que vamos a utilizar en el servidor. ¿Y cuál será el DNS?
192.168.150.254. Es decir, la dirección IP del servidor. ¿Veis? Esta es la dirección IP que tenemos que utilizar como DNS en todo el dominio, porque el servidor va a ser el que va a resolver las direcciones, las consultas sobre el dominio. Aquí podríamos poner otra dirección IP, ¿vale? Por ejemplo, la 8.8.8 o la 192.168.151, ¿vale? Pero en principio con esta nos vale, porque si no está disponible el servidor DNS en este equipo, algo falla, ¿vale? Algo gordo está pasando por aquí, ¿vale? Pero bueno, como queráis. Bien, hasta aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ya los datos del dominio. Fenomenal, vamos a seguir leyendo el enunciado. Dice que en la empresa se utilizan 8 equipos, ¿vale? Vámonos al apartado equipos. ¿Veis? Aquí tenemos equipos. 8 equipos informáticos con Windows 10. Bueno, pues en principio no nos dicen nada de nombre. Nosotros podríamos llamarlo host 01, por ejemplo, ¿vale? O si queréis algo más castellano, equipo 01, ¿vale? Equipo 01, equipo 02 y así hasta el 8, ¿veis? De hecho, me da la sensación de que esto es una maravilla. Pop, aquí los tenemos. Equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Fenomenal. Nombre FQDN en el dominio. Pues el nombre FQDN en el dominio será equipo01.infopacense.x, ¿vale? Y aquí rellenaríamos todos estos datos. Bien, aquí tenemos todos los nombres FQDN, es decir, los nombres completos, equipo1.infopacense.es, etc. Dirección IP. Pues dirección IP sabemos que tiene que estar dentro de la dirección IP del dominio, 192.168.150.0. Sabemos que la 1 está reservada, ya se está usando como enrutador, y sabemos que la 254 la está utilizando el domain controller, el controlador de dominio. Pues por ejemplo, podemos decidir que a partir de la 10 vamos a empezar a dar equipos, vamos a empezar a dar direcciones IP para equipos, o a partir de la 20 y nos reservamos esas al principio, ¿vale? Por si VirtualBox o por si nosotros queremos utilizar esas, ¿vale? Lo que más rabia nos dé. Por ejemplo, yo voy a utilizar a partir de las 10, ¿vale? 192, 168, 150, 10. Y el resto para abajo, la 11, la 12, la 13, ¿vale? O si queréis, para que os coincida con el equipo 01, la 11, pues la 11 a partir de la 10, ¿vale? Aquí lo tenemos. Máscara de su red, todas el mismo. 255, 255, 255, 0. ¿Vale? Fijaos que lo que estamos haciendo es configurar las direcciones IP que vamos a darle a cada uno de los equipos. Es decir, esto se supone que luego lo vamos a hacer en los equipos. Se supone no, esto lo vamos a hacer en los equipos, en nuestros equipos, en cada uno de ellos. Y fijaos, lo que va a diferenciarse es esto, ¿vale? La dirección IP. El resto va a ser exactamente igual. Todos van a tener la misma máscara de red, todos van a tener la misma puerta de enlace, 151, y todos van a tener el mismo servidor DNS, que va a ser el servidor donde yo tenga, que está haciendo ahora las tareas de controlador de dominio, que es donde está el servidor DNS de este dominio. 192.168.150.254. ¿Veis? O sea, todos van a tener... Un segundito, que va a pasar algo raro. 254. Todos van a tener este valor, ¿vale? O sea, si os fijáis, todos los equipos van a tener este valor. Podemos copiarlo, o bueno, pues, lo que más rabia os dé, ¿vale? Al ser una tabla aquí podéis jugar y todas estas, pop, las ponemos así, ¿veis? Pop, y queda mucho más claro que realmente todo esto es que es lo mismo, ¿vale? Son valores iguales. ¿Qué es lo que va a cambiar? La dirección IP de cada uno de los equipos, ¿vale? Y el nombre del equipo, por supuesto. Muy bien, ya hemos pensado en los equipos, hemos pensado en el dominio. Unidades organizativas. Bien, sabemos que las unidades organizativas son contenedores que vamos a utilizar dentro del catálogo de la base de datos de Active Directory, que nos van a permitir organizar todos los elementos que va a haber dentro de ese directorio activo, ¿no? De ese servicio de directorio. También dijimos que hay una serie de pautas que se suelen utilizar, que es crear una unidad organizativa principal que se llame igual que el dominio, Infopacense. ¿Y por qué se hace esto? Hombre, pues porque hay más elementos en el dominio. Tenemos, por ejemplo, todas las cuentas predeterminadas, los equipos, tenemos los controladores de dominio. Entonces, si metemos todo ahí, vaya, estamos mezclando lo que hemos hecho nosotros, lo que hemos personalizado para nuestro dominio, con lo que viene por defecto, ¿vale? Por eso es bueno hacer esto. Bien, y ahora, dentro de Infopacense, pues aquí también hay autores que dicen que no es necesario crear una unidad organizativa para cada departamento y otros que sí. Nosotros vamos, como es un ejemplito sencillito, vamos a crear una unidad organizativa para cada departamento. ¿Qué departamentos teníamos? Marketing, contabilidad y técnico. Ya tenemos las 3 unidades organizativas. Fenomenal, ya está. ¿Esto cómo lo haríamos en nuestro Windows Server? Pues luego lo realizo todo en el Windows Server una vez lo haya planificado. Pero veis que lo importante es saber qué es lo que tengo que hacer. Después llevarlo a cabo, hombre, es conocer las herramientas que hay, pero si os fijáis y si sabéis, conocer las herramientas es bastante sencillo su operación. Ya hemos trabajado un tiempo con sistemas operativos administrando y es bastante sencillo. Esto es lo difícil, saber qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Grupos. Bien. ¿Qué grupos voy a necesitar? Pues si os acordáis, cuando leíamos
el enunciado, incluso ahora mismo, sabemos que cada departamento, cada organización dentro de la empresa, en el mundo real, pues se suele modelar, se suelen implementar en los servicios de directorio creando grupos de dominio de ámbito global, grupos globales. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, y de hecho, fijaos, hemos creado unidades organizativas que son idénticas a los departamentos, la inmensa mayoría de las veces los permisos, el control de acceso, los recursos se hacen base al departamento al que pertenecen los usuarios o los empleados, ¿vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con las pautas dadas, con la metodología y fenomenal. Unidades organizativas, vamos a empezar con la primera, marketing. Y marketing, el nombre del grupo, pues marketing, fenomenal. Tipo de grupo, este es de seguridad. Todos los grupos van a ser de seguridad, ¿vale? Ámbito del grupo, global. ¿Veis? Bien sencillo. Ya hemos creado marketing, seguridad, global. Muy bien, siguiente grupo. Pues el siguiente grupo es el de contabilidad. Claro, contabilidad, ¿dónde lo voy a crear? En la unidad organizativa de contabilidad. ¿Veis? Tipo, seguridad, ámbito global. Bien, lo de las mayúsculas y las minúsculas, fijaos, yo es que quizás estoy un poco acostumbrado a trabajar con 3, 4 sistemas, sobre todo Linux, Windows, Macintosh, Windows, Linux. Entonces, mira, yo los nombres de los grupos los suelo poner en minúscula, pero es una razón, yo os digo, de que bueno, pues en Linux, en GNU Linux, se suele trabajar con nombres en minúscula, ¿vale? Da igual que los pongáis en mayúscula o en minúscula. Marketing y el siguiente, técnico, ¿vale? Nombre, técnico, seguridad, global. ¿Veis? Bastante sencillo. Este nos apareció en negrita. Nada, lo ponemos todo en negrita y fuera. Muy bien. O sea, ya sabemos que voy a tener 3 grupos, como es lógico, marketing, contabilidad y técnico, que van a estar dentro de estas unidades organizativas y que son de ámbito global, porque están modelando, representando e implementando grupos que hay en el sistema, ¿vale? En la empresa. Fenomenal. El siguiente paso, si yo sigo leyendo, ya me están mostrando aquí todos los usuarios. Lo primero que pensamos es en crear usuarios. No, por eso es importante leer el enunciado. No se crean los usuarios, se crean primero las plantillas de usuarios. Una plantilla de usuario, ya lo hemos visto, es una cuenta de usuario que tiene una configuración que va a ser idéntica para un montón de usuarios. Entonces, la plantilla lo que hace el administrador es crear esa cuenta de usuario ficticia, que se utiliza a modo de plantilla, y una vez está creada, a partir de esa cuenta plantilla copia un montón de usuarios nuevos, ¿vale? Todos esos nuevos usuarios tienen la misma configuración que la plantilla DC en la que se han copiado, ¿vale? Entonces, por eso es importante leer el enunciado entero. Si os fijáis, en el enunciado ya nos dicen, oye, hay que utilizar plantillas de usuario, ¿vale? Y antes de meterse en faena de plantillas, nos dice, todos los usuarios tendrán perfiles móviles y un directorio de datos en el servidor, al que se conectarán automáticamente a la unidad X. Y aquí está el punto, por eso perfiles. Porque si vamos a utilizar perfiles móviles, antes de configurar ninguna plantilla, antes de crear ninguna cuenta de usuario, tendremos que configurar y crear los directorios de perfil móvil y de datos, ¿vale? Bien, ¿nombre del equipo donde se va a crear? Pues en principio en DC01, ¿vale? DC01 infopacense.x, ¿veis? Bien, DC01 infopacense.x. Ruta local del directorio. ¿Qué es esto de ruta local del directorio? Pues ¿dónde vamos a crear el directorio? ¿Vale? Y aquí tiene que ver, bueno, pues un poquito la planificación que hayamos hecho de nuestro servidor. Si hemos creado 2 particiones o una sola, si tenemos 2 discos duros, por ejemplo, y tenemos un disco duro con una partición solo para sistema y el otro disco duro con su partición, con una única partición solo para datos, etcétera. Esto depende un poco de lo que hayamos hecho. En principio, vamos a suponer, yo voy a suponer el caso más, bueno, ya que lo vimos en los casos prácticos, voy a suponer que tengo 2 particiones. Una de ellas va a ser para datos y perfiles y la otra para el sistema. La del sistema hace 2 puntos, ¿vale? Pues de 2 puntos barra, pues yo qué sé, perfiles, por ejemplo. ¿Veis? Y ahora, mira, nombre del... Uy, vaya hombre. Vale, de 2 puntos barra perfiles. Nombre del recurso compartido, es decir, ¿cómo voy a llamar yo esto? Perfiles, por ejemplo. Y ahora, yo si quiero lo puedo ocultar, ya sabéis, poniéndole un dólar al final o no. ¿Vale? Es importante que toméis una decisión y sigáis con ella. Es decir, ¿queréis ocultar el directorio de perfiles? Me parece fenomenal, es buena idea. Se le pone un dólar al final, ¿vale? Sabéis que el nombre del recurso no tiene por qué ser igual que el directorio. Importante, si se utiliza el dólar, hay que utilizarlo en la ruta. De hecho, esto en Windows, cuando estéis compartiendo, cuando hayáis terminado de compartir el directorio, lo vamos a ver luego más tarde, aparece esta ruta, ¿vale? ¿Cuál será la ruta del recurso? Pues bueno, pues si os acordáis, la ruta DC01, este es el nombre NetBIOS, podéis utilizar este nombre si queréis, ¿vale? DC01, perfiles, dólar. ¿Veis? DC01, perfiles, dólar. Esa es la ruta,
¿vale? DC01, perfiles perfiles ruta. De hecho, voy a poner aquí el nombre del equipo también, ¿vale? DC01, también me vale perfectamente, ¿vale? // DC01, perfiles dólar. Bien. Permisos remotos. Hombre, esto es facilísimo desde la interfaz gráfica, ya sabéis, pero bueno, estamos planificando. Bueno, pues es importante que sepáis la teoría. A todos los usuarios del dominio, y solo a los usuarios del dominio, se les da control total. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues para permitir que a través de la red puedan acceder a sus perfiles móviles. Ya de Windows Server, cuando cree los directorios perfiles de cada usuario, configurará el control de acceso local, es decir, los permisos NTFS a cada uno de los directorios. Entonces, aunque aquí tenga todos los permisos, control total, cuando llegue al directorio concreto, si el usuario no tiene permiso, no podrá acceder. Ya sabéis cómo se aplican los permisos, ¿vale? Los más restrictivos. Y ya sabéis que si el acceso es a través de remoto, primero se comprueba el remoto y después el local, ¿vale? Y al final, o sea, da igual, si os fijáis, lo que se hace es que se superponen los permisos y se ponen los más, o se aplican los más restrictivos. Pero es importante que sepáis esto, ¿vale? Y esto es teoría, ya lo hemos visto, ¿vale? Fenomenal. Seguimos. Directorio de datos. Pues exactamente igual. Nombre del equipo, ¿dónde va a estar? Pues dc01.infopacense.x y también tenemos que este equipo se llama DC0. A ver si me deja. No me deja. DC01, ¿vale? Vale, pues no me deja bajar. Bien. Ruta del directorio, pues, hombre, pues de 2 puntos, por ejemplo, datos usuarios, por ejemplo. ¿Veis? Datos usuarios. Venga, vale. Datos usuarios. ¿Vale? ¿Sí? ¿Nombre de recurso compartido? Pues por ejemplo lo podemos llamar datos, igual que antes, dólar. Le ponemos un dólar y así hacemos que sea oculto, ¿vale? Ruta // DC01 /datos dólar. Cuidado, importante, si ocultamos, si le ponemos el dólar, hay que usar el dólar siempre, ¿vale? Fenomenal. Y aquí exactamente igual, usuarios del dominio tienen que tener control total, ¿vale? Por el mismo motivo. Bien, ya tenemos configurados los dos directorios y los dos como recursos compartidos. Ahora es cuando vienen las plantillas. ¿Veis? Ahora es cuando vienen las plantillas. Y las plantillas... Ay, madre mía, que hemos liado por aquí. Y las plantillas... Fijaos, lo que me piden es la unidad organizativa... Un segundito. No. Las plantillas es la parte en la que más vamos a tener que trabajar, ¿vale? Pero es súper sencillo. ¿Por qué vamos a tener que trabajar más? Porque vamos a tener que configurar la ruta del perfil móvil, la del directorio de datos, vamos a tener que configurar las restricciones que haya, ¿vale? Pero ya os digo que es súper sencillo. Entonces vamos a empezar con la plantilla para marketing, ¿sí? ¿La unidad organizativa dónde la vamos a crear? Pues en marketing. Nombre, nos lo han dicho en el enunciado. Si no nos lo dijeran, fijaos, es importante que os deis cuenta de la barra baja, ¿vale? ¿Para qué se utiliza esto? Pues es como una nomenclatura, un diferenciador que al administrador le permite reconocer cuando una cuenta de usuario se está utilizando como plantilla. De hecho, una recomendación muy importante es que una vez se haya configurado o se hayan creado las cuentas de usuario, esta cuenta de usuario se deshabilita, ¿vale? Para evitar problemas de seguridad, ¿vale? Bien, barra baja, usuario, marketing. ¿Veis? O sea, el nombre es súper significativo. Me está diciendo que una plantilla por la barra baja al principio, usuario marketing, me está diciendo que es un usuario de marketing. Miembro de, y aquí ya sí, de marketing. O sea, yo puedo en la plantilla hacerla miembro de distintos grupos. Si necesitara que fuera de varios grupos, pues por ejemplo, marketing, imaginaos, empresa, coma, administración, lo que sea, los pongo aquí, con puntos y coma, ¿vale? Perdón, punto y coma, igual que hace Windows, igual que utilizando la sintaxis de Windows. Ruta del perfil móvil. Y aquí es donde viene la parte de los perfiles, ¿veis? ¿Qué ruta se utiliza? Esta. Importantísimo, la ruta de red. Barra DC01 perfiles dólar. De hecho la podéis copiar, de hecho en Windows la podéis copiar igual, ¿vale? ¿Sí? Barra DC01 perfiles dólar y aquí es donde viene también el punto ¿qué nombre de usuario? Pues ni idea, porque esto es una plantilla, ¿vale? Pues utilizamos una variable de entorno, user name. Con esta variable de entorno, acordaos, las variables de entorno en Windows para sacar su valor, tenemos que ponerla entre tantos %, ¿veis? Ya hemos puesto la ruta del perfil móvil. ¿Ruta del directorio de datos? Pues nada, barra DC01 datos dólar y exactamente igual, tanto por ciento. Username, tanto por ciento. ¿Vale? Cuidado, yo acabo de meter aquí la pata. Cuidado, porque estas cosas pasan. Y ahora esto no me deja porque lo he puesto como un enlace. Estas cosas a mí, DC01 datos dólar tanto por ciento. Esto genera muchos fallos, por eso es importante hacerlo despacito, sin prisa, ¿vale? ¿Veis?
¿Restricciones de equipo? Ninguna. Pueden entrar en todos los equipos. ¿Restricciones de tiempo? Sí. Aquí se ve restricciones de tiempo. Y nada, como esto es una planificación, pues tal cual viene en el enunciado. Tal cual viene en el enunciado. Restricciones de tiempo. De lunes a viernes, de 10 a 2 y de 5 a 8. Punto. Ya tenemos la primera plantilla. Y así con el resto de plantillas, ¿vale? La siguiente sería la de usuario contabilidad. Así que contabilidad, usuario contabilidad, miembro de contabilidad, y aquí viene una parte que, hombre, fijaos, si todos tienen perfiles móviles, lo único que tenéis que hacer aquí en la planificación, control C, control V, ¿vale? ¿Sí? O incluso podéis ponerlos todos iguales, porque todos van a tener perfiles en el mismo sitio. Oye, podríamos tener distintos directorios de perfiles en función del grupo al que pertenezcan, pero bueno, no nos lo piden y tampoco es algo que... ¿vale? Pero se podría, ¿eh? Muy bien. ¿Y restricción de tiempo? Pues aquí. Hola. De lunes a viernes de 7 a 3. El último. Tenemos contabilidad, pues tenemos ahora técnico. Unidad organizativa de técnico, usuario técnico, técnico. Ahí medio yo, ahí muy rápido. Control C, control V, ¿veis? Es decir, barra de 01, perfiles, dólar, ¿vale? Y ahora lo único es la restricción de tiempo, que dice que de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 y los sábados de 9 a 2. Ahí está. Ya está. Ya tenemos las plantillas. Ya tenemos las plantillas. Un momentito que hemos estado ahí. Ya tenemos las plantillas. Comprobamos que están bien, importante, ¿vale? Que son miembros de los grupos que yo quiero que sean, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues que tienen... Ay, perdona. Que tienen configurados los perfiles móviles como debería. Fenomenal. Una vez lo hemos comprobado, las restricciones de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues ya con las plantillas creamos los usuarios, las cuentas de usuarios, ¿vale? Unidades organizativas, pues a la que pertenezcan, el nombre de la cuenta que le vamos a dar y copiado de plantilla. Importante, al copiarlo de plantilla, ¿qué es lo que vamos a tener? Que van a tener la misma configuración de restricciones y de perfil móvil y de directorio de datos. Vamos a empezar con los de marketing, así que unidad organizativa marketing, nombre de la cuenta, R Gallardo P, copiado de la plantilla, usuario marketing. ¿Veis? Ya está, súper sencillo. Otra de marketing, pues marketing. Es más, lo que os decía, esto, una hoja de cálculo, podéis hacer visualmente lo que queráis. Pertenecen al marketing, ¿vale? Queda más mono. P Florencio E, usuario marketing, fenomenal. Ahora vamos con contabilidad. En contabilidad tengo a R barra M, usuario contabilidad, ¿veis? Siguiente, F Olmo G, usuario contabilidad, ¿veis? Unidad organizativa, la misma, contabilidad. ¿Qué tenemos ahora? Pues 4 técnicos, vale, pues técnicos. 1, 2, 3, 4. Hombre, esto ya os digo que es un poquito por visual, ¿vale? Y esto es porque, hombre, tenemos nuestros problemas con algunos sistemas y tal, y, hombre, estamos como estamos y por planificar, ¿vale? Aquí podéis hacerlo visualmente como queráis, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, pues aquí tenemos R, Ceballos M, vamos a copiarlos todos, P, Fernández B, tengo a M, Cáceres C y a S, Cabrera P, fenomenal. Y todos estos son de usuario técnico. ¿Veis? Usuario técnico. Fenomenal. Ya está. Ya está. Hecho. Con lo que nos piden ahora mismo en el enunciado está hecho. Ya lo hemos planificado. ¿Veis? Si yo quisiera implementar esta planificación, lo único que tengo que hacer es seguir estos datos. ¿Veis? Tal cual. Y además en el mismo orden. Ya tengo aquí todos los datos. Lo único que tengo que hacer es llevarlo a cabo, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno, pues nada, chicos, espero que hayáis entendido un poquito la planificación, sobre todo que entendáis por qué hacemos todo esto, gracias a los contenidos que os he ido dejando. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, planteadla en el foro y si sabéis resolverla, resolvedla, ¿vale? Yo también estoy ahí para resolverla, pero estaría muy bien que fuéramos una comunidad. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido de utilidad, un saludo y hasta el próximo vídeo.